vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Yo estaba en mi interior, es un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me adoró. ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo? Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Voy a empezar una serie de prédicas que se llaman Liberando la Iglesia. Amén. Y la prédica de hoy es la primera y se llama Desenmascarando el verdadero enemigo, el temor. En esta tarde vamos a hablar del temor. Amén. ¿Cuántos han sentido temor alguna vez en su vida? ¿Cuántos se han dejado atemorizar por las circunstancias, por personas, por diferentes cosas?
He sacado de un pequeño fragmento de un libro llamado Libertad y Esperanza del pastor Francisco Jiménez. Él es tutor donde estoy estudiando. Y escuche muy bien lo que voy a decir. Bueno, cuando todo el mundo esté por la prédica, continúo. Bueno, ahora sí. Vale. Escucha atentamente lo que voy a leer. El temor es una influencia maligna que empaña los ojos. Aquí lo primero que quiero compartir, dice la frase. La maligna influencia del temor se apodera del pensamiento y comienza a gobernar la mente, y al gobernar la mente gobierna el comportamiento y la conducta de las personas. Es un espíritu, es un ente con la voluntad que gobierna la voluntad de la persona y la enlaza. Es como una fuerza viva sin misericordia, paraliza y encarcela el alma, impide relacionarse con las demás personas o con las demás iglesias y se manifiesta en dolor físico, emocional o mental. Afecta a los miembros de su familia, de su comunidad e incapacita para realizar el trabajo ministerial. El espíritu de temor paraliza el progreso y luego lo empuja hacia un túnel llamado desesperanza. Y aquí usted encuentra la muerte. ¿Amén? ¿Se ha entendido? Desde que empezó la pandemia, muchos predicadores han dicho que se desató un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Espíritu de enfermedad, porque se murió mucha gente. ¿Saben qué fue lo que realmente se desató? Fue un espíritu de temor. Porque mucha gente murió a causa del temor. Les decían COVID, y solo por decir la frase COVID, se morían. Hay personas que pueden estar con un cáncer, luchando, pero cuando van al médico y les dicen la palabra cáncer, la persona se muere a los 2 días. Porque el espíritu del temor te paraliza. El espíritu de temor te bloquea. Este espíritu de temor está operando muy fuertemente en este tiempo. Es una influencia que está funcionando como arma de eliminación masiva. ¿Saben como lo que pasó en Chernóbil? ¿Sí? ¿Se dice así? Que tiraron una bomba y eso hizo... Gracias. Esto, que explotó una central nuclear y acabó con una ciudad. Una onda de expansión. Pues así opera el temor, ¿sí? Él se desata, ¡pam! Y eso es así como efecto dominó. Esta semana veía las noticias ahora con lo del apagón. ¿Saben que ya la gente va a los supermercados a comprar? No, ojalá fuera papel higiénico. No, están comprando... No, esto de los electricistas. No me ayuden tanto. Generadores eléctricos. Mariluz el otro día fue al Conforama y una señora de andar a pie se le pone al lado y dice, yo quiero un generador eléctrico. Y le preguntaron, ¿usted lo sabe manejar? No, pero deme un generador eléctrico. Esto está haciendo el temor. Amén. No está mal que la gente se prepare, pero ¿hasta qué punto esa situación hace que tu vida gire en torno de ese temor? ¿Sí? El temor ataca de dentro hacia afuera. Empieza en el individuo,
sigue con su familia, sigue con la iglesia y luego está atacando a toda la sociedad. ¿Saben qué es lo más increíble de este espíritu? Que es tan sutil porque se puede manifestar casi de manera imperceptible. Y cuando yo preparaba esto, el Señor me mostraba los camaleones. ¿Saben que los camaleones tienen la capacidad de mimetizarse en donde se ponen? ¿Sí? Pues así es el espíritu de temor. Se le cuela de una forma tan sutil que a veces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que es el espíritu del temor el que nos domina. Vamos a Isaías 41:1, donde Jehová dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Pero estas palabras muchas veces las escuchamos, pero no las oímos. O las oímos, pero no las escuchamos. ¿Saben cuántas veces Jehová liberó al pueblo de Israel de la cautividad? 26 veces. 26 veces Jehová liberó al pueblo de Israel de cautividad. O sea, 26 veces Jehová le volvió y le confirmó a su pueblo: oiga, que ustedes son mi pueblo, que son el pueblo elegido, que yo los elegí, que venga para acá. Mandó a Jeremías, mandaba a Jonás, mandó a Elías, ¿a cuántos profetas mandó para hablar al pueblo? Cada domingo, óigame bien, el Señor le está mandando un mensajero para sacarlo a usted de la cautividad. Porque cada mensaje predicado desde el altar es para sacarlo a usted de cautividad. Como hizo el Señor con el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos ponemos por obra lo que se nos predica desde el altar? Podemos estar eufóricos. ¡Qué bien predicó! ¡Wow! Llega la prueba, llega la adversidad y no sabemos echar mano de esa palabra o de eso que el Señor nos dio. Jehová ya sabía que el temor sería una de las herramientas más usadas del enemigo. ¿Desde dónde él empezó a manipular a la humanidad? Desde Adán y Eva. De la mano del temor, ¿qué iba? La vergüenza. Cuando Adán y Eva se vieron en pelotos, ¿qué hicieron? ¡Ay! ¿Por qué tuvieron vergüenza? Porque tenían temor, ¿verdad? Tuvieron temor de que les vieran. Ahí empezó todo. Experimentaron por primera vez el temor al desobedecer a Dios. A partir de ahí, un efecto dominó que podemos ver en la palabra en diversos personajes bíblicos. ¿Cuántos personajes bíblicos reconocidos han tenido temor? Elías cuando se escondió de Jezabel, ¿sí? Los hermanos de José, ¿por qué lo tiraron al pozo? Porque tenían temor de José. Porque José les iba a pasar por encima. Entonces, antes de que se nos pase por encima, lo tiramos al pozo. Esaú con Jacob, cuando cambió el plato de lentejas. Bueno, y así estaríamos toda la tarde dándoles ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis de gente de la Biblia que tuvo temor. ¿Sí? Porque el temor se manifiesta y se expresa de muchas formas, no solamente con el efecto de tener miedo. Mucha gente piensa que tener temor es, me veo una película de terror y, uy, qué miedo. O sea, el miedo y el temor son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Vamos a entrar en contexto. Miren, el efecto de tener miedo y el efecto de tener temor son muy distintos. Cuando usted tiene temor, en usted se genera duda, desconfianza, inseguridad, intranquilidad y finalmente, como decía el fragmento anterior que leí, lo lleva a la desesperanza y de la desesperanza acaba llevándolo a la muerte. Pero no hablamos de una muerte física, hermano. Estoy hablándoles de una muerte espiritual. Pero en algunos casos es peor,
para los cristianos los lleva a la tibieza. No saben si son de aquí, si son de allá, si son del Barça, si son del Madrid, si son de pollo, si son de pescado, si les gusta el verano, les gusta el invierno, porque se quedan ahí. Hay gente muy radical, gente, me gusta el café muy caliente o me gusta el café frío, pero hay gente que le gusta todo tibio, el agua tibia, el café tibio, el clima tibio. Hay gente que odia el verano y hay gente que odia el invierno. Aman la primavera y aman el otoño, porque todo lo queremos así. Pero Dios no nos llama a que estemos así. Y la única manera de que o estemos aquí o estemos acá es echando fuera el espíritu de temor. Porque el espíritu de temor nos paraliza. El espíritu de temor nos desconecta totalmente del propósito de Dios. ¿Cuáles son los síntomas de que una persona tiene temor? ¿Saben cuáles son los síntomas? Cuando usted tiene esa sensación de peligro o de fatalidad inminente. El otro día escuché una persona que dijo que no iba al médico rotundamente para no darse cuenta que estaba enferma. ¿Eso qué es? Temor. Temor a que le digan que está enferma. ¿Y si no está? O cuando a una persona le dicen, o se levanta una mañana y le duele la rodilla, y, ay no, ya, osteoporosis. O sea, no puede ser que se le dobló el cacharro no, ya le ponen títulos a todas las cosas. Y somos lo que pensamos, somos lo que atraemos. O la típica persona que todo el tiempo está, me van a echar del trabajo, me van a echar del trabajo, pues hasta que lo echan, hermano. De tanto, ¿sí o no? Somos lo que hablamos, atraemos lo que pensamos, hablamos, lo atraemos a nuestra vida. Otro síntoma de que usted identificar si tiene, cuando se manifiesta el espíritu de temor, es, y ponga mucho cuidado a esto, que esto yo creo que nos pasa a todas las personas, cuando tenemos miedo a perder el control. Todos los seres humanos queremos tener todo bajo control, saber en todo tiempo, todo lo queremos tener fríamente calculado. Cuando las cosas se salen de nuestra mano, entonces ya viene el temor y empieza a maquinar en su cabeza. ¿Sí? Esa es una de las armas que utiliza él. Vamos a ver ciertos ejemplos de temor, los más comunes. El temor a morir. ¿Cuántos tienen temor a morir aquí? Solo yo. Vea pues, amén, gloria al Señor. Si viene Cristo, todos van contentos. Alguien tiene un dolor, igual lo que dije antes, y piensa, tengo una enfermedad terminal, o su pensamiento se cautiva en ese momento en eso. Yo siempre he dicho que yo no tengo temor a morirme. Yo creo que toda mamá, el temor grande que tenemos de morir es dejar a los hijos. No es el paso que uno da, porque al fin y al cabo uno se va con el Señor, pero es ese temor de dejar a los hijos, huérfanos, ¿no? Más que al marido, bueno, el marido también, pero más a los hijos, ¿no? Sí. Nótese que Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay gente que no quiere directamente lo que les dije antes, consultar al médico para que no le digan que de pronto se va a morir. Otro temor que es muy fuerte es el temor a la pobreza y a la escasez. Filipenses 4:11-13 dijo Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Saben que este es el mayor temor que tenemos las personas? Y es el mayor temor que estanca la vida espiritual. Porque Dios no solo es un Dios de los dones sobrenaturales. Dios no es solamente un Dios que sana. Dios no es solamente un Dios que hace sanidades.
Dios también es un Dios que provee. A mí me costó mucho entender ese concepto, porque nos enseñan mal. Dios, dinero, no se puede mezclar. Porque es como que si usted le pide plata a Dios, uy, ¿cómo le pide usted plata a Dios? Y eso es un error tan grande que cometemos. Miren, si yo me atreví hoy a hablar del temor es porque yo, aún estando en el Señor, aún siendo pastor, he tenido que luchar y enfrentar muchos temores que aún quedan dentro de uno y que te paralizan. Uno de mis mayores temores siempre ha sido el emprendimiento, porque tuve una mala experiencia en un negocio, tuve deudas, y ahí vino el temor y me paralizó en esta área, ¿sí? Para que yo no emprenda. Pero yo con esto no estoy queriendo decir que yo me sienta una persona pobre, porque es que rico no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Si usted con lo que tiene se siente satisfecho, usted es millonario. Pero si usted entre más tiene, más quiere tener, usted está muy pobre. Porque el Señor nos manda a contentarnos en todo tiempo con lo que nos da. Pablo lo dijo, sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho. Yo también era una persona que condicionaba a Dios. Yo decía, Dios para mí hará hasta aquí, porque pues claro, pues, que soy yo, pues ¿cómo me va a dar? Y muchos saben mi testimonio. Cuando yo me propuse en mi corazón poner a Dios en primer lugar, Él aparejó mi trabajo ideal, con mi tiempo ideal y con mi sueldo ideal. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos los que están aquí. Pero yo tuve que meter el pie en el agua. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces nos cuesta meter el dedito en el agua para que ese mar rojo se abra. De intenciones no se vive. La oración tiene que tener una acción. Si yo le digo a Dios que confío, que creo que Él es mi proveedor, pero luego no le creo, cuando Él me dice, mete el pie, me echo para atrás, entonces ¿dónde está mi confianza? ¿Qué gobierna? El temor. Amén. El mayor temor que tenemos los seres humanos es a la escasez. Miren, a lo colombiano, hay personas que te dicen, cuando tú les sugieres algún tema con respecto al dinero, te dicen, es que si yo no trabajo no como, es que si yo no lo hago nadie lo hace. Y entonces, ¿dónde está dejando usted al Señor? En el discipulado 1, tema 1 dice, ¿todas se acuerdan tema 1? Discipulado 1. ¿Él es quién? El amo, el dueño, la autoridad. Entonces, si Él es mi amo, mi dueño y mi autoridad, y Mateo 24 dice que Él le da a las aves del campo. ¿Ustedes se han parado a pensar ese versículo? Ahora en invierno, las aves se ponen abrigo, o sea, van con edredones o duermen. Entonces, ¿cómo siguen vivas? Comen los lirios del campo. Pero nosotros cuando nos vemos en una situación de estrechez, ya nos agobiamos y queremos tener el control. Y cuando nosotros tenemos el control, el espíritu de temor nos paraliza y nos bloquea. ¿Qué era lo que me estaba pasando a mí con el tema de yo poder emprender? Me venía el temor. No, yo no puedo, yo ya no puedo, yo no quiero deudas, yo esto. Sigo, no se duerman. Muchas veces la desconfianza y el ego del ser humano, nuestra autosuficiencia, nos lleva a no confiar completamente en Él. Miren, el temor es muy sutil, porque lamentablemente cuando una persona tiene poder, el poder a veces puede mucho más que el ser. ¿Me hago entender? El querer poder hace mucho más que el ser. Entonces cuando tenemos poder, entonces el perder ese poder nos atemoriza. El no poder tener ese control absoluto de las cosas. Y es cuando el temor nos doblega. Ligado a este temor de pobreza y escasez viene el temor del fracaso. El temor del fracaso está en Proverbios 24:1
16 que dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hay personas que el temor al fracaso les lleva a hacer un efecto contrario, ¿sí? Lamentablemente una persona, cuando tiene mucho temor a fracasar, crea un mecanismo de defensa y usa el ego y el orgullo para mostrar su capacidad. Son esas personas que tienen afán de protagonismo, de siempre mostrar que ellos sí pueden, esforzarse el doble para que sean reconocidos. Pero cuando esa persona fracasa, se hunde. Pero la Biblia dice que ¿cuántas veces cae el justo? 7 veces cae. O sea que ya está profetizado que caeremos. La profecía más segura que usted tiene es la Biblia. Y ya le está avisando que usted se va a caer. Entonces, si se va a caer, no está fracasando. Porque benditos procesos, hermanos. Benditos procesos que nos llevan a verdaderamente dejarnos moldear por el Señor. Si no pasamos por según qué situaciones, no cambiamos muchas veces la actitud. Este mecanismo de defensa es muy sutil porque se viste de perfeccionismo y luego si la persona falla, se hunde y la lleva a la depresión. Porque claro, se ponen unos estándares de excelencia que cuando ese estándar no se cumple, ¿qué pasa con la persona? Despertaron, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Están despiertos. Así me gusta. ¿Sí o no? Ahí. Ahora sí están en Cali. Luego viene el otro temor. Y voy a confesarlo. Este es uno de los que a mí más me ha tocado. Y es el temor de hombres. Tenemos mucho temor de hombres. Temor de ofender, temor de decir, temor de fallar, temor de hablar, temor de decepcionar, porque a veces creemos que si hacemos algo estamos decepcionando. Y ese es uno de los temores que más nos paraliza, mi hermano. Este es el temor de muchos siervos de Dios, por no decir el 99,9%. Porque para no ofender a la gente muchas veces en las iglesias no se predican los mensajes correctos. Para que la gente salga contenta. Pero la Biblia es espada. Entonces, si el mensaje que usted se le predica lo soba y le sigue sobando, preocúpese si lo que le predica no le está doliendo. Quiere decir que no lo está transformando la palabra. Temor a los jefes. ¿Cuánta gente le tiene temor al jefe? Que no le pueden ni hablar. Uy, no, es que ¿cómo le va a decir eso a ese man que me suba el sueldo? Lleva 10 años cobrando 500 euros. No, es que si le digo me echa. Pues que lo eche. Es su jefe. No está por encima de Dios. Temor a los hijos. ¿Cuántos papás hoy en día no le tienen temor a los hijos? Dígale tal cosa a su hijo. Uy, no, que se enfada el niño. Es que si le digo pobrecito, no es que se enoja y no me vuelve a hablar. Yo he escuchado esa frase de padres. No le puedo decir a mi hijo porque si le digo a mi hijo, exhorto a mi hijo, se enoja. Hay chicos que hasta, no, es que si le digo, deja de comer el angelito. Pues que no coma, que haga ayuno. Pero hemos caído en eso. Luego, temor de padres, que también es lo contrario. Dígale esto a su mamá. Uy, no, uy, mi mamá, uy, ese cucho, uy, esa cucha. Temor de hombres. ¿Cuánto le tienen miedo a la mujer? Vea, que lo llama el amigo. ¿Qué hubo? Vea, quedamos el sábado para tomarnos alguna cosita. Uy, no, hermano, con esa fiera que tengo en la casa, ¿cómo le ocurre? Temor de la mujer. ¿Cuántas mujeres le tienen temor al marido? Contestó Luisa y no tiene marido. Amén. Por fe.
¿Cuántos tienen temor a los pastores? Sí, no lo cree usted. Yo tuve una época que tenía temor a los pastores. Y es muy triste no poder tener una relación con tu pastor. Así que como dice alguien que no voy a decir, cuídenme, que cuando me pierdan llorarán. No digo nombres, pero la miro. ¿Y saben qué es lo más triste? Tenerle miedo a las ovejas. Y eso también lo he experimentado. Y no se siente nada bonito. De uno no poder decirle nada a la gente por temor de hombre. Es un espíritu que paraliza. Es un espíritu que te bloquea. Es un espíritu que te frustra. Es un espíritu que estanca relaciones, familias y que estanca a la persona. Porque tú quieres hacerlo, pero no puedes por el temor de perder. ¿Qué no quieres perder? A esa persona. ¿Sí? Porque sabes que si ofendes, no sabes cómo va a reaccionar. Entonces mejor te abstienes. Pero ahí es donde el enemigo coge ventaja. Porque le estamos dando derecho legal. Luego viene el temor al demonio. ¿Cuánto le tiene miedo al diablo aquí? Uno le dice a alguien, lo invito a una liberación. Uy, no, pastora, ¿cómo le ocurre? ¿Y si se le manifiestan los chuquis? No. Yo para ese ministerio no sirvo. A mí déjeme de ujier allá en la puerta. Le tienen miedo a las brujas, le tienen miedo a los brujos, le tienen miedo. Uno no puede decir vudú. Uy, uno dice vudú y ya se están echando aceite ungido. Espíritu Santo, cúbreme con la sangre de Cristo. ¿Le tienen más miedo al diablo que a Dios? ¿Cómo se va a ir a meter usted allá, pastora? ¿Cómo le ocurre? Vea, la cogen engallada, todos chuquis y la vuelven chicuca. ¿Perdona? Pero si la Biblia dice que mayor es el que está en mí, entonces, si los que estamos aquí en esta tarde le tenemos miedo al diablo, estamos jodidos. ¿No vamos a derribar? Nada. Miedo al enemigo, miedo a la brujería, miedo a la hechicería, miedo a lo espiritual. Una vez hablábamos que antes la gente era muy miedosa. Se movía esta rama en la casa y la gente ya salía corriendo. ¡Ay, un fantasma! Un cristiano se movió esa rama y nos paramos todas. En el nombre de Jesús, fuera aquí. Usted no tiene que estar aquí. ¿Sí o no? Primera de Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Cuántos saben esto? El mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, ¿ustedes de qué se asustan? ¿De qué se sorprenden? Ustedes no ven lo que nos están colando cada día los medios de comunicación, hasta en los comerciales. No ponga el televisor después de las 12 de la noche. Le sale la bruja Pepa, la bruja Lola, la bruja no sé qué, el brujo no sé cuánto, y la gente feliz llamando a líneas. Porque hay un vacío tan grande en el hombre, que tienen tanta necesidad, y no lo venden y no lo cuelan, y nosotros los cristianos pasamos el canal. Le tenemos miedo al enemigo. Y yo en esta tarde les quiero hablar a ustedes del verdadero y único temor que tenemos que tener. Y ese es el temor a Jehová. El temor de Dios, que se refiere al miedo en un sentido específico de respeto, de asombro y de sumisión a su autoridad. Pero nosotros no le tenemos miedo a Él. Nosotros no le tenemos temor a Él. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo salimos por esa puerta y seguimos pecando. Si tuviésemos un temor reverente y un temor verdadero, no pecaríamos. Porque tendríamos ese temor de no fallarle. Tendríamos ese temor de agradarle en todo tiempo, en todo momento, con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Miren, todos los temores anteriormente mencionados no se pueden comparar con el temor a Jehová. Llegamos a tener temor a las cosas, a todas las cosas, pero menos a las de Dios. Hay gente que le llega a tener temor a la iglesia.
¿Sí? Tienen temor de venir a la iglesia. Tienen temor de que su tiempo se vea comprometido en la iglesia. No quiero que me absorba. Tienen temor de que las cosas de Dios les superen. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Primera de Corintios 7, 22, 23 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Búsquenlo en su Biblia, por favor, y léalo conmigo. Primera de Corintios 7, 22, 23. Siete, 22, 23. El que lo tenga, dígame. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La alabanza fue maravillosa y empezó con liberación y libertad y somos libres. Libertemos la iglesia del temor. Libertemos la iglesia de la parálisis y el bloqueo que el enemigo nos tiene a todos sumergidos para que no podamos avanzar. Miren, yo anoche no estuve en la vigilia, pero me dijeron que fue gloriosa, maravillosa, que el Espíritu de Dios se movió con libertad en la adoración y que incluso recibimos palabra profética de crecimiento, pero que para mantener ese crecimiento teníamos que tener esa llama viva. Y para mantener esa llama viva nos tenemos que despojar del temor que nos paraliza para hacer y no hacer muchas cosas. Amén. Sebas, ¿me haces el favor de entregar lo que te di? Entonces, si somos esclavos de Cristo, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo de Dios y para Dios? ¿Y por qué nos cuesta tan poco agradar al mundo? Hágase esta pregunta. ¿Por qué, si somos esclavos de Cristo, como dice 1 Corintios 7, 22, 23, nos cuesta tanto hacerlo de Dios y tan poco hacerlo del mundo? Dice otro fragmento del libro que le leí al principio: el temor es usado por el Dios de este siglo, el diablo, para enceguecer el entendimiento y llenar de incredulidad la mente de los hombres. Es una fuerza invisible de otro mundo y no tiene nada que ver con la vista. Oscurece el conocimiento, roba la identidad victoriosa de la iglesia, impide que se levanten y que hagan callar al enemigo. No hay visión de triunfo cuando hay temor. Te pone las manos encima y no te permite levantar la vista. Y dice: iglesia, despierta, levántate, supera ese miedo. Mire, yo no sé cuál es el miedo que usted tenga que superar hoy. Yo no sé si su temor es temor al dinero, a la escasez, a la pobreza, a un hombre, a una mujer, a hacer, a no hacer. Quizás hay personas que tienen fobias que también se le convierten en miedos. No voy muy lejos. Mi cuñada, la hermana de mi esposo, tiene tanto miedo a subir a un ascensor que mis suegros viven en un 7º piso y ella prefiere subir por las escaleras. ¿Cómo puede ser que una cajita tan pequeña paralice a una persona? ¿Cómo puede ser que circunstancias tan chicas paralicen a una persona? A veces nosotros queremos extrapolar siempre las cosas
Y para nosotros como cristianos es más fácil empezar a decir, espíritu de fulano de tal, espíritu de no sé qué, espíritu de no sé qué más allá. Pero no nos damos cuenta que algo que es tan simple y tan sencillo con el que convivimos día a día, que es el temor, paraliza tantas vidas. El temor a perder las amistades cuando estamos en el mundo, porque ¿qué van a pensar de mí? Si me vuelvo evangélico, pues es que pierdo a todo el mundo. Temo. El temor a la soledad. ¿Cuántas personas prefieren y aguantan estar con una persona que les da mala vida por el simple hecho de no poder estar sola? Amén. Bueno, todos tienen un papelito, por favor ábranlo. Es un versículo. La Biblia tiene 365 versículos, o sea, uno para cada día, para vencer el temor. 365 de temor, que habla de temor. Sí, 365 versículos hay en la Biblia que hablan del temor. ¿Sí? Yo en este día traje 30 versículos del temor. No sé cuál le ha tocado a usted. Pero yo sí les pido que se armen de la espada del Espíritu, que es esto. Miren, esto. Todos tenemos temor. Temor de hablar en público. Hay gente que es muy tímida, que les cuesta hasta hacer un devocional. ¿Sí? Pero yo quiero que en esta tarde superemos esos temores. Y que en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, seamos libres, como se cantó en la alabanza. Yo hice mis anhelos del corazón. Para los que no saben qué son los anhelos del corazón, todos ya saben lo que son los anhelos del corazón. Yo recorté una iglesia con las puertas abiertas y ponía iglesia sana, iglesia libre. Necesitamos estar sanos y ser libres, hermanos, para darle a las personas que necesitan esa libertad. El temor es un espíritu muy sutil que se nos puede colar por cualquier agujero que usted le abra. Y es tan imperceptible a veces como los piojos. Solo lo siente cuando le pica la cabeza. ¿Sí? Entonces, yo voy a leer uno y le voy a pedir a uno por uno que se levante y con voz fuerte lea el versículo que le tocó para contrarrestar el espíritu de temor. Isaías 54, 14 y 16 dice, escuche por favor, no se desconcentre. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta en juicio contra ti. No temas si hablan de ti, si te critican y si murmuran de ti. Si tú estás haciendo las cosas bien delante del Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Rosa, tu palabra. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Jenny. Yo me voy a parar y se lo voy a decir a la iglesia. Amén. ¿Vale? Iglesia. Isaías 41:10, perdón. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Amén. Felipe, venga, va. Génesis 15:1. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Amén. Salmos 56:3. Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Pasa bien. Segunda de Crónicas 20:17.
En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Amén. Isaías 35:4. Digan a los de corazón amedrentado, enfurécense y no teman. Miren que aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él os salvará. Salmos 23:4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo ánimo. Éxodo 14:13. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de vuestros egipcios, y que hoy han visto, nunca volverán más a ver. Josué 10:8. Y el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá verse. Los 10:8. Isaías 44:2. Yo soy el Señor, tu Hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayudará. Y yo te digo que no temas, tú eres mi siervo Jacob, tú eres Jesurún, a quien yo soy. Amén. Daniel 10:12. Entonces aquel hombre me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Deuteronomio 1:29 y 30. Pero yo les dije: no teman, no les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes, y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Deuteronomio 3:22. No le tengan miedo, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Josué 1:9. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Isaías 51:12. Yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para tener miedo de hombres mortales que son como la paja? Deuteronomio 21. Cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra, y que tu ejército es más grande que el tuyo, porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Salmos 118:6. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me pueden hacer. Amén. Deuteronomio 31:6. Esfuérzate y cobre ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Amén. Crónica 20:15. Y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey de Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la viven ustedes, sino Dios. Amén. Segunda de Crónicas 32:7. Ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni toda la multitud que viene con él. Con nosotros
vosotros está alguien que es más poderoso. Josué 11:6. Pero el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo, que mañana a esta hora estarán muertos delante de Israel. Tú les cortarás las patas a sus caballos y les prenderás fuego a sus carros. Isaías 41:13. Yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Ageo 2:5. Mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Vean a Dios, mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. Amén. Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Génesis 46:3. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Amén. Amén. ¿Puedo, pastor? Esto no es casualidad, ¿no? Lucas 12:32. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Amén. Escúchame hoy. Esta palabra que tiene, cójala en su mano. Como si fuera un billetico de 500. Ahí sí la cogen con más fuerza. ¿A quién le habló esto que tiene en su mano? ¿A quién le habló? Miren, yo no conté cabezas y todos tuvieron un papelito. Yo solo los cogí ¿cómo dice? A voleo. Seba los repartió y eran justamente los que traje. No faltó y no sobró. O sea que aquí están los que tenían que estar hoy. Y la palabra que usted recibió le habló a cada persona. Le habló la palabra que tiene en su mano. Fuerte y poderoso. Recíbela. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios mentiroso. Y si Él está diciendo a la gran comisión de Alcarrás: no temas, manada pequeña, no temas, rebaño, porque hasta aquí nos ha sostenido. Él nos va a seguir sosteniendo. Póngase en sus pies. Vamos a decirle a ese espíritu de temor que nos paraliza, que ya no tiene más derecho de estar en su vida, que ya no tiene más derecho de estar en esta iglesia, ¿no? Amén.